Bienvenidos al canal de Díaz Abogados. Hoy os presentamos un nuevo vídeo de nuestro curso de Fiscalidad Básica y Desempeño Empresarial. El vídeo de hoy lo vamos a iniciar con una pregunta. ¿Cuánto voy a pagar este trimestre? La fiscalidad en España, como ya hemos explicado, tiene una doble periodicidad. Tenemos unas liquidaciones trimestrales que se corresponden con los trimestres naturales del año. Y por último, a final del ejercicio, tenemos una liquidación anual que es la que, digamos, va a ser definitiva. En cuanto a IVA, esa liquidación se hace con el resumen anual de IVA que se presenta en el mes de enero. Y en cuanto a renta, se hace con el impuesto sobre la renta, que se hace entre los meses de abril y junio, y el impuesto de sociedades, que se hace en el mes de julio, normalmente. ¿Vale? Esta es la estructura normal, salvo especialidades como ocurrió en el ejercicio donde padecimos la pandemia, que se trastocó un poquito todo este calendario. En concreto, hoy vamos a tratar el caso de una empresa que va en estimación directa, una empresa, un autónomo, no una sociedad, que va en estimación directa y tributa en régimen general de IVA, con la especialidad del recargo de equivalencia que hemos dicho en otras ocasiones. Recordamos, recargo de equivalencia es un sistema obligatorio para el comercio minorista desarrollado por trabajadores autónomos, que consiste que se libera a ese contribuyente de liquidar IVA, pero a condición de que paga un porcentaje adicional en las facturas de compra de mercadería para la venta de su negocio. En este caso, pues como no se liquida IVA, la particularidad o la especialidad, recordemos que era que ese IVA, tanto de las facturas de ingreso como de las facturas de compras, en este caso las compras incluirían ese recargo de equivalencia, y las de gastos, el IVA, se suma todo a la base imponible y se tributa todo conjuntamente en forma de IRPF, olvidándonos de la liquidación de IVA. Para ello vamos a valernos de una hoja de cálculo y de nuestro ordenador, así que sin más dilación, vámonos a la pantalla del ordenador y os lo explicamos. Pues bien, aquí nos encontramos con la hoja de cálculo que nos va a ayudar a explicar cómo es la tributación trimestral en caso de estimación directa de IRPF y régimen general de IVA. Nuestros libros oficiales más importantes son el libro de ingresos y el libro de gastos y compras. En el libro de ingresos hemos puesto aquí un resumen del mismo, lo hemos simplificado mucho, tanto uno como otro, los dos libros, teniendo en cuenta solamente que vamos a tener un tipo de IVA y vamos a aplicar los tipos de retenciones generales. En el caso del libro de ingresos, vemos que tenemos un resultado que es el que se plasma en la suma total, y en el caso de los libros de gastos y compras, tenemos también un resultado que en este caso está compuesto por conceptos diferentes, ¿no? Tenemos unos gastos sin IVA, que podría ser, por ejemplo, la cuota de autónomo. Tenemos unos gastos con IVA, que podrían ser gastos de suministro o bien gastos de oficina, etcétera, etcétera. Tenemos unas compras que en este caso hemos plasmado en 6.000 euros más su correspondiente IVA al 21%. Y por último tenemos el gasto del alquiler del local de negocio, que además de IVA lleva una retención, arrojando este resultado para el trimestre. Pues bien, con estos datos, ¿cómo sería la tributación trimestral de IRPF? Pues muy bien, aquí la tenemos plasmada y la liquidación la haríamos mediante el modelo 130. Mucho ojo, aquí no estamos explicando cómo se rellena el modelo 130, sino cómo sería la forma de calcular el pago trimestral que tendríamos que hacer por IRPF. Es muy diferente una cosa que otra, ¿vale? Y hay que tenerlo presente. El modelo 130 incluye otros conceptos y otros apartados que aquí no vamos a contemplar. Vamos a contemplar solamente lo necesario para saber con
estos libros oficiales, el resultado que nos da al trimestre, cómo va a ser la tributación que tenemos que efectuar. Pues bien, lo primero sería pasar a nuestro cálculo tanto los ingresos como los gastos y compras. Mucho cuidado porque las compras no son deducibles en su totalidad. Solamente se pueden deducir aquellas compras que han sido ya objeto de venta, y a eso le llamamos los aprovisionamientos. Los aprovisionamientos es la compra menos el estocaje que nos ha quedado sin vender. En este caso, para simplificar, vamos a tener en cuenta que hemos vendido todo aquello que hemos comprado. Pues bien, este resultado nos da el rendimiento neto, que en este caso lo plasmamos en esta casilla, y el porcentaje de impuestos que tendremos que pagar será del 20%. ¿Qué ocurre? Que como hemos tenido que soportar unas retenciones, estas retenciones nos las vamos a deducir de este 20%, con lo cual la diferencia sería la que queda aquí plasmada. Y por último hay que tener en cuenta otro concepto, que son las minoraciones. Las minoraciones van en función de un cálculo sobre el rendimiento neto que hemos visto anteriormente. De tal manera que tendríamos que multiplicar por 4 este rendimiento neto y el resultado que nos da mirarlo en esta lista. En este caso, como la elevación anual se multiplica por 4 porque estamos hablando de que el año tiene 4 trimestres y así se tributa, pues estaríamos en este segundo tramo, con lo cual nos podríamos minorar 75 euros, que son los que hemos plasmado aquí, de tal manera que el ingreso trimestral por concepto de IRPF en estimación directa sería de 212,40 euros en este caso. Recordar que las retenciones, las que hemos soportado, nos las minoramos, nos las deducimos en este apartado, y las que hemos dejado de pagar a nuestros acreedores, es decir, aquellos casos en los que hemos hecho de recaudadores de impuestos, tendremos que ingresarla en la agencia tributaria, bien mediante el modelo 111 o 115 y después en la información anual mediante el modelo 190 y 180 correspondientes. ¿Qué ocurre en cuanto al IVA? El IVA es bastante más sencillo, puesto que en este caso tendríamos que tener el IVA cobrado, que se conoce técnicamente como IVA repercutido. Plasmaríamos aquí el IVA que hemos cobrado, el IVA que hemos soportado, y la diferencia es lo que tendríamos que ingresar en la agencia tributaria. Hemos incluido aquí una casilla que hemos llamado IVA a compensar. ¿Por qué? Porque es posible que en trimestres anteriores tengamos un resultado de IVA negativo, y ese resultado de IVA negativo que tenemos en trimestres anteriores se podría plasmar en esta casilla, de tal manera que si en el trimestre anterior teníamos menos 200 euros, esta cuenta en vez de dar 567 euros en positivo hubiera dado negativa, en este caso por ejemplo 200 euros, aquí podríamos incluir esos 200 euros y ahora que fueran objeto de reducción, con lo cual el ingreso trimestral sería el correspondiente. En este caso vamos a tener en cuenta que no teníamos IVA a compensar y el ingreso trimestral serían 567 euros. Ahora bien, ¿qué ocurre con el recargo de equivalencia? Pues muy bien. Primero, tendremos que tener en cuenta que si estamos sujetos a recargo de equivalencia, nuestras compras incluirían un importe adicional, que sería el recargo de equivalencia. Por lo tanto, nuestras compras tendrían este importe adicional, que sería el recargo de equivalencia. ¿Cómo tributaríamos? Pues como hemos dicho en otros casos, en caso de estar sujetos a régimen especial de recargo de equivalencia y fuéramos por estimación directa, pues entonces al trimestre nosotros tendríamos que sumar a nuestra columna de IRPF el IVA correspondiente, de tal manera que tendríamos este cálculo que tenemos aquí, en el que tendríamos nuestros ingresos, tendríamos nuestros gastos y compras, nuestra diferencia, el 20% sobre el rendimiento neto, no tendríamos retenciones porque nos dedicaríamos solo y exclusivamente al comercio minorista y por lo tanto no tendríamos retenciones, y esto nos daría una diferencia. Si nos vamos de luego a la casilla de IVA, pues haríamos lo mismo que hemos hecho anteriormente. En este caso, el IVA que hemos cobrado a nuestros clientes, no cobraríamos a nuestros clientes recargo de equivalencia porque al cliente final no se le cobra recargo de equivalencia, pero nosotros en nuestras
compras y gastos, además de haber soportado IVA, habríamos soportado el recargo de equivalencia, con el cálculo con los datos que hemos puesto anteriormente. Y tendríamos nuestras correspondientes diferencias. ¿Y ahora qué haríamos? Lo que haríamos sería en esta otra casilla, en este otro apartado de aquí, integrar todos los importes, sumar todo lo que hemos hecho anteriormente, con lo cual nuestros ingresos quedarían plasmados mediante las sumas anteriores, que es la que hemos especificado aquí. Quedarían nuestros gastos igualmente sumando las 3 casillas de este mismo color, y el resultado de nuestro trimestre sería el que queda aquí plasmado. En este caso, a esta cantidad le sacaríamos nuestro 20% y a ese 20% le podríamos aplicar la minoración que correspondiera. En este caso, como la elevación anual se lleva hasta 11.604 euros, recordemos que multiplicamos por 4 porque 4 son los trimestres que tiene el año natural, nos vamos a este apartado que está aquí y podríamos minorar 25 euros solamente. Con lo que el ingreso trimestral en caso de recargo de equivalencia sería 555,20. Pero obviamente pagaríamos más IRPF que en el caso anterior, de que vamos por régimen general, pero nos libramos, no tenemos que liquidar IVA. Por lo tanto, en esta cantidad quedaría integrado tanto el IVA como el IRPF. Se tributa únicamente todo consolidado en el modelo 130. Pues bien, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os haya sido de utilidad. Os invitamos a seguir nuestro curso. También os invitamos a ver otros vídeos que tenemos en nuestro canal que son de utilidad general y nos vemos próximamente. Muchas gracias.